Decía yo que una de las narrativas que muchas personas, inclusive muchos cristianos, creen o tienen en su mente es que hemos pecado, o cuando pecamos en contra de Dios, entonces tenemos que hacer ciertas cosas para que no hacer enojar a ese Dios, o si está enojado con nosotros, pensamos que necesitamos hacer ciertas cosas para aplacar su enojo, ¿cierto? Pensamos que necesitamos hacer algunas cosas buenas y entonces Él va a estar más tranquilo. Pensamos que necesitamos ser mejores personas moralmente o ser cosas, ser buenas personas. Pensamos muchas veces, si somos cristianos, que con venir a la iglesia, entonces Dios va a estar tranquilo y Dios va a estar contento con nosotros y no se va a enojar. Sobre todo cuando hemos hecho algo en contra de Dios. Creemos que con hacer ciertas cosas podemos ayudar a aplacar. Y cuando tenemos esa imagen incorrecta de nuestra relación con Dios, es así como también empezamos a vivir en nuestra vida diaria. Cuando el jefe se enoja, entonces empezamos a hacer un mejor trabajo. Cuando estamos enojados con el esposo o con la esposa, hacemos cosas que lo vaya a contentar. Traemos las flores a la casa y empezamos a actuar de ciertas maneras creyendo que con hacer cosas, ciertas cosas, vamos a tener a Dios contento. Pero esa narrativa, mis amados, no es cierta. Esa es una mentira que nos hemos creado las personas y sobre todo los cristianos. Porque si realmente vamos a conocer al Dios de la Biblia, necesitamos entender, conocer, y espero que hoy es mi oración, que hoy entendamos esto. Que Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios que perdona. Y por lo tanto, al conocer al Dios que perdona, podemos también nosotros perdonar a otros. Vamos a Éxodo 34, 5 al 9. La palabra del Señor dice: si veo, el 5 dice: el Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él, mientras Moisés, invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor, thank you, mi amor. Ahora tengo a mi asistente aquí. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad o fidelidad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Aunque el pueblo sea terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Oremos, hermanos. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra nos revela quién tú eres, oh Dios. Señor, gracias porque no necesitamos, oh Dios, simplemente pensar o tener una idea, una filosofía tuya o tampoco una experiencia sobrenatural, sino más bien solamente nos podemos acercar a tu palabra para conocer quién tú eres, oh Dios, quién realmente tú eres. Y por eso, Señor, nos acercamos y abrimos nuestra mente y nuestro corazón, oh Dios, para entender eso, que tu Espíritu Santo sea, Señor, revelándonos quién tú eres. Y que una vez, oh Dios, que entendamos esto en nuestras vidas,
Transfórmanos para vivir, Señor, de acuerdo a lo que aprendemos, de acuerdo a cómo te conocemos, de acuerdo a los principios que miramos en tu palabra. Cámbianos, Señor, que no seamos igual, que no continuemos viviendo, Señor, de la misma manera después de conocerte a ti, quién tú eres, tu propósito, tu plan, tu voluntad, oh Dios. Señor, y te ruego que al estudiar tu palabra en esta mañana y conocer quién es ese Dios al que amamos, servimos y adoramos, Señor, te ruego, Padre, que no sea simplemente palabras humanas, una filosofía, una ideología mía, Señor, sino más bien tu palabra revelada a nosotros, comenzando conmigo, porque yo deseo conocerte más a ti, Señor. Padre, te pido que esta palabra el día de hoy, Señor, nos ayude a crecer, nos fortalezca, nos vivifique, Señor, nos confronte, nos cambie, nos transforme, Señor, que parta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y Padre, que seas tú obrando y haciendo lo que tengas que hacer en cada vida y en cada corazón en este lugar. Bendecimos tu palabra y te damos gracias por ella en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios perdona. Dios es un Dios que perdona. Es parte de quien Él es. Y como hemos visto anteriormente en las otras semanas, porque por quien Él es, Él no puede cambiar. Él no puede decir algo hoy y decir algo diferente mañana, porque entonces ya no es un Dios perfecto. Por su carácter, por quien Él es, Él no se puede negar a sí mismo. Y Él dice que Él es el Dios que perdona. Él es el Dios que perdona, y como vamos a ver un poquito más adelante, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Ahorita vamos a explicar lo que es eso. Pero ese es Dios, mis amados. Y la pregunta que tú y yo realmente nos tenemos que hacer como cristianos, o quizás como personas, quizás hay alguien aquí que quizás no tiene una relación con Dios, pero está aprendiendo acerca de este Dios. La pregunta es, ¿creemos realmente en ese Dios que la Biblia dice? ¿O nos hemos hecho nuestra propia imagen de quién es Dios? Espero y es mi oración, mis hermanos, que después de las 4 o 5 semanas que hemos estado en esta serie que se llama Yo Soy, podamos haber visto una imagen diferente acerca de quién Dios es. Y que realmente podamos alinear nuestra vida en cuanto a eso. Y no poner a Dios en la caja de ideologías que tenemos nosotros mismos o filosofías que nos hemos creado o inclusive experiencias que hemos tenido. Que ojalá que después de estas semanas en verdad conozcamos mejor a ese Dios del que la Biblia habla, porque la Biblia nos ha hablado en Éxodo 34 que Dios es un Dios misericordioso, que es un Dios bondadoso, que es clemente, que está lleno de amor, que sus misericordias son ricas y su fidelidad es rica, que es lento para la ira, mis hermanos, no se enoja, no reacciona. Y entonces, porque quién Él es, la expresión más grande o la expresión de cómo esas cosas es, de quién Él es, se expresa, es a través de su perdón. El perdón de Dios para nosotros es su expresión de su clemencia, de su misericordia, de su amor para ti y para mí. Wow. El perdón es su máxima expresión de quién Él es, mis amados. El perdón se convierte en la imagen, aquello que nos ayuda a entender realmente el perdón de Dios, el amor de Dios y claramente, ver claramente quién es Dios. Y si vamos a hablar del perdón, bueno, ¿qué es el perdón? El perdón simplemente es liberar a alguien de su pecado, de su error, de su ofensa por completo. Es cancelar la deuda totalmente, porque eso es lo que es. Cuando alguien te ofende, cuando alguien nos ofende, sentimos que nos deben algo, ¿cierto?
Cuando alguien hace algo en contra de ti, tú sientes que esa persona, ese individuo, te debe algo, te robó algo, te quitó algo, te faltó al respeto, te gritó, entonces ahora está en deuda contigo. Sientes que algo necesita hacer esa persona para que esté bien nuevamente contigo. Si fue tu hijo o tu hija que se portó mal, tú dices, necesito castigarte, necesitas recibir un castigo o algo necesitas hacer, necesitas pedirme perdón porque me debes. Cuando tu esposo, estás peleado con tu esposa es lo mismo, sientes que te debe algo. Cuando una persona te ofende, cuando algo ha pasado en tu vida, que alguien te ha hecho un mal, sientes que alguien te debe algo. El perdón es el cancelar la deuda totalmente. Por supuesto, para nosotros humanamente es muy difícil hacerlo, ¿cierto? Pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios que perdona. En otras palabras, que Él sí está dispuesto y ha estado dispuesto para cancelar la deuda que tú y yo teníamos o tenemos con Él. Totalmente. No es como nosotros, que decimos que perdonamos, pero no vaya a ser otra cosa porque le sacamos todo otra vez. ¿Te acuerdas cuando estás bien? ¿Cierto? Somos así los humanos. Decimos que perdonamos, pero quizás no perdonamos totalmente. Muchas veces perdonamos a media o no perdonamos del todo. Pero Dios sí nos ha perdonado y Dios sí perdona, mis amados. Ahora, ¿de qué nos ha perdonado Dios? Bueno, la Biblia ahí no lo dice. Él dice de qué nos perdona. Él nos perdona de 3 cosas, según Éxodo 34. Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Qué es eso? La iniquidad. La iniquidad, mis amados, es aquel pensamiento premeditado, ¿sí? Una elección premeditada que conlleva hacer algo malo o en contra de. Para entenderlo, creo que Miqueas habla de eso. Tenemos el versículo ahí en Miqueas 2:1. Dice, hay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. ¿Te imaginas? Al clarear la mañana lo ejecutan porque está el poder en sus manos. Es aquella persona que está pensando qué mal va a hacer, ¿sí? Usted dice, no, yo no soy ese pastor. Yo no estoy pensando qué mal voy a hacer. No, sí, créame lo que todos hemos cometido iniquidad. Muchas veces el hombre está pensando ¿cómo voy a esconder? Estoy viendo pornografía. ¿Cómo puedo esconder para que mi esposa no se dé cuenta? Eso es iniquidad. Muchas personas están pensando, ¿cómo voy a hacer? Voy a llegar tarde. ¿Cómo voy a hacer para mentirle a mi jefe? Eso es iniquidad. Cada vez que pensamos algo premeditadamente que sabemos que está mal, se llama iniquidad. Y todos somos culpables de la iniquidad, mis hermanos. La iniquidad soy yo acostado en mi cama en la noche pensando, premeditando qué voy a hacer el día de mañana que está mal. Es pensar cómo voy a entregarme a la depravación y a la maldad. Hacer aquello que no está bien delante de Dios. Estoy premeditando mi rebelión en contra de Dios. Estoy yendo en contra del diseño de Dios para mí, del propósito de Dios para mí, del plan de Dios para mí. Que Dios ha hecho como hombre, como mujer, de acuerdo a su imagen y para su gloria. Todo lo que hacemos en contra de esto que acabo de mencionar se llama iniquidad, mis amados.
cuando es premeditado. Un ejemplo que me viene a la mente, está en la Biblia, es por ejemplo lo que sucedió con David y Betsabé. ¿Se acuerdan los que conocen esa historia, David y Betsabé? Pues cometió las tres ahí, ¿no? Pero para hablar específicamente de la iniquidad, una vez que la vio a la chica, la deseó en su corazón y empezó la iniquidad. ¿Cómo hago para tener a esta chica? ¿Cómo hago para hablarle a la secretaria? ¿Cómo le hago para hablarle a esta otra mujer que no es mi esposa, pero que si nadie se dé cuenta, o hasta la línea sin pasar la línea, decimos? Todo eso se llama iniquidad. Y entonces David la desea en su corazón y empieza a planear y se acuesta con ella finalmente. ¿Y qué pasa? A los 3 meses, 4 meses, ella va y le dice, o le textea, le dice, David, ¿qué crees? Estoy embarazada. Pues ¿qué creías que iba a pasar? Y entonces comienza la iniquidad nuevamente. Y él empieza a pensar, ¿cómo vamos a esconder esto? ¿Qué te parece si te pago para que lo abortes y que nadie se dé cuenta? ¿Qué tal qué hacemos? Y empieza la iniquidad a trabajar en la mente y en el corazón del hombre. Ya sé, dice David, voy a mandar a traer a tu esposo que está en la guerra. Yo debería estar en la guerra, pero no estoy. Pero voy a mandar a traer a tu esposo para que se acueste contigo. Y así entonces le dices que es de él. Aunque no se parezca el chavo a él después de 10 años. Pero le dices que es de él. Empieza la iniquidad. Y cuando no le resulta el plan, sigue la iniquidad y dice, ¿ahora qué hacemos? Ya sé, lo voy a mandar al frente para que lo maten. Wow. Porque así trabaja también la iniquidad y el pecado. El pecado es progresivo, mis amados. Tú nunca piensas o dirías, no, yo jamás haría aquello. Es que no nos levantamos una mañana despertando y decimos, oh sí, voy a hacer aquello. No trabaja así. Trabaja de una cosita al otro y al otro. Y a las semanas, al mes, estás haciendo aquello que pensabas que nunca harías. Porque la iniquidad, la transgresión y el pecado empiezan a trabajar en nosotros. Y esa es la iniquidad, mis amados. Es la entrega premeditada de nosotros a la maldad. Nuestra mente se empieza a cauterizar, ya no sentimos que quizás empezamos a buscar las excusas y a justificar aquello que estamos haciendo mal. Todo eso es iniquidad, mis amados. Nos lleva una tras otra y siempre nos llevará más lejos de lo que pensamos que iríamos. De repente comenzamos a tomar decisiones conscientes, como David dice, ya sé, lo voy a mandar a traer o lo voy a mandar al frente a la guerra. Esas son decisiones ya conscientes, mis amados. Empezamos a omitir aquello que nos dice que está mal. Cerramos nuestros oídos, cerramos nuestro corazón a eso, cauterizamos nuestra conciencia y comenzamos a ser capaces de hacer cosas que no hubiéramos creído que podíamos hacer. Y constantemente aprendemos a justificarnos o a justificar ciertos pecados. Eso es lo que vemos con David y Betsabé. Se entregó premeditadamente a la maldad. Ignoró el arrepentirse hasta que fue confrontado por el profeta de Dios. Y creo, mis amados, de que lo que les estoy compartiendo en este día no es algo así general, ¿ok? No es que estoy diciendo algo general, no. Estoy hablando a ti y me estoy hablando a mí. Porque todos hemos caído en iniquidad. Y si estás aquí es por la misericordia y la gracia de Dios.
que Dios quiere hablarnos el día de hoy y darte una oportunidad hoy de decir, hey, yo soy un Dios que perdona y lo estoy trayendo ahora a ti, Carlos, primeramente, y a los demás, de que tengas mucho cuidado con la iniquidad. Quizás estás en iniquidad en estos momentos y Dios te está diciendo, es tiempo de dar la vuelta. Es tiempo que te arrepientas. Yo soy un Dios perdón. Quiero perdonarte el día de hoy. Pero necesitas escuchar y tomar conciencia de lo que está pasando en tu vida. Creo que Dios nos quiere hablar a ti y a mí, mis amados. Tú y yo sabemos exactamente dónde estamos, las cosas que vienen a nuestra mente, las cosas que estamos haciendo, los pensamientos que vienen a nuestra mente, hombres o mujeres que están aquí, jóvenes que están aquí. Y nuestras cosas nos llevan a aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y me da gusto que estés aquí el día de hoy, porque precisamente esta palabra era para ti y para mí. Entonces, el Señor quiere recordarte que Él sí perdona y perdona la iniquidad de cada uno de nosotros si nos arrepentimos de nuestro corazón. El pecado muchas veces trata de decirnos algo contrario. El pecado muchas veces también nos lleva a pensar, bueno, pastor, lo escucho y creo que Dios quizás sí está hablando, pero la realidad, pastor, es que usted no sabe en dónde yo estoy metido ahora. Ya he ido demasiado profundo o he ido demasiado lejos. Yo creo que a este punto ya Dios ya no me va a perdonar. Y lo que tengo que hacer es seguir buscando cómo seguir planeando esto. Cómo seguir construyendo mentiras que cubren otra mentira y otra mentira más grande para cubrir otra mentira. Y la verdad, mi amado, es que esa es una mentira que nos creamos nosotros muchas veces o que nuestro enemigo pone en nuestra mente. El pecado mismo nos hace pensar de esa manera. Porque no hay pecado tan grande, no hay un pecado tan grande, ni nadie de los que está aquí ha cometido el pecado imperdonable. No hay pecado más grande que la gracia y la misericordia de Dios y el perdón y el amor de Dios. Porque si hay un pecado más grande que eso, entonces ¿para qué estamos aquí? Pero no hay pecado lo suficientemente grande que la gracia de Dios, que el amor de Dios, la misericordia de Dios no pueda cubrir, mis amados. Entonces la gente me pregunta y dice, pastor, ¿y usted qué cree? ¿Usted cree que aquellos que han matado en serie puedan un día arrepentirse y ir al cielo? La respuesta es sí. Pastor, ¿y usted cree que los que han hecho esto Dios puede perdonarlos? Pues si se arrepienten de corazón, la respuesta es sí. Porque el amor de Dios, la misericordia, la gracia de Dios es mucho más grande y mayor que cualquier pecado. No hay pecado más grande, mis hermanos, que Dios no pueda perdonar. Y el perdón de Dios está disponible para ti y para mí. Y vuelvo a repetir, el hecho de que estemos el día de hoy aquí tú y yo es la prueba de que Dios quiere hablarnos a nuestra vida y que desea perdonarnos si hay iniquidad en nuestra vida. Pero también no solamente perdona la iniquidad. Dice Éxodo que Él también perdona la transgresión. Ahora, ¿qué es la transgresión? Bueno, la transgresión es ese pecado de presunción o de orgullo arrogante, ¿no? ¿Qué quiero decir? Es cuando eliges desobedecer, pero no premeditadamente, no como la iniquidad, sino más bien estás en el momento y sabes que está mal lo que está a punto de suceder y de todas maneras lo haces. Eso se llama transgresión. Transgresión es aquello donde estás ahí en el momento y sabes que está mal lo que está a punto de suceder o lo que estás pensando o lo que estás a punto de decir, pero viene un orgullo en tu corazón y dices, bueno, no hay nadie que me vea. ¿Quién se va a dar cuenta? Y tomas la decisión entonces de pecar. Eso se llama transgresión. Transgresión es aquello que cuando el amigo o alguien te lleva y te dice, no, hazlo, estamos aquí entre amigos.
Y dices, no, pues sí, pues ¿quién qué? Yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso se llama transgresión, mis amados. Sabes que está mal, pero de todas maneras decides hacerlo. Quieres sentirte que puedes hacer lo que tú quieras. Sabes que es pecado, sabes que va en contra de Dios. Si lo haces, sabes que estás pecando en contra de Dios, que está mal hacerlo. Pero de todas maneras, tu orgullo, tu egoísmo, tu vanagloria te lleva a tomar la decisión de hacerlo. Eso se llama transgresión. No solamente somos culpables de la iniquidad, pero también somos culpables de la transgresión. ¿Cuántas veces hemos actuado de esa manera? Y cada vez que hacemos eso, sabiendo que está mal, estamos transgrediendo en contra de Dios. Pero nuestro texto nuevamente nos recuerda que el Dios que se ha revelado a nosotros como el Dios lleno, rico de misericordia y de amor, nos recuerda que Él dice, yo también perdono la transgresión. No solamente perdono la iniquidad, pero también perdono la transgresión. Perdono también los arranques que tienes que te llevan a pecar. Perdono también cuando días antes, semanas estás planeando hacer algo que va en contra. Todo eso lo perdono. Y Dios está dispuesto a perdonar nuestra transgresión y nuestra maldad, mis amados. Y después termina diciendo el texto que Él perdona nuestro pecado. Y bueno, pecado básicamente significa es errar al blanco. Es lo que bíblicamente significa errar al blanco. Es hacer algo que va en contra de Dios. Dios ya ha puesto un estándar. Este es el estándar y tú nunca llegas ahí. Eso es pecado. Si no llegas al estándar de Dios, es pecado. Repita conmigo. Si no llegas al estándar de Dios, es pecado. ¿Y cuál es el estándar de Dios bíblicamente? La santidad de Él. ¿Cuántos llegaron? ¿Cierto? Nadie. Nadie. Y si nadie llega, entonces, por ende, todos hemos pecado. Porque nadie puede llegar a la santidad de Dios. Ese es el blanco. Ese es el target. Ese es el estándar. Y ninguno puede llegar al estándar de Dios. Todos hemos pecado. Todos hemos cometido transgresión y todos hemos cometido iniquidad en contra de Dios. Pero la Biblia nos enseña que a pesar de que hemos pecado una y otra vez en contra de un Dios santo, que hemos fallado, no hemos llegado al estándar de Dios, lo hemos desobedecido de muchas formas y que lo único que merecíamos era la ira de Dios y el juicio de Dios, era lo único que nos esperaba a la humanidad. Pero Dios se revela y dice, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares y que desea ofrecer y extender su perdón por nuestros pecados, por nuestras transgresiones y por nuestras iniquidades. Dios odia el pecado, mis amados. ¿Sabe por qué Dios odia el pecado? Porque el pecado nos saca de su voluntad. Porque el pecado nos saca del plan y propósito que Él tiene para ti como sus hijos. Él odia el pecado. Si algo a mí me detesta y me saca de quicio, así se dice quicio, es quicio anyway. Me saca así es cuando uno de mis hijos hace algo que está mal. Y yo digo, ¿cómo es posible que tomen esas decisiones?
Entonces me molesta, pero no me molesta porque no amo a mi hijo, me molesta porque sé las consecuencias que eso que están haciendo va a tener. Yo deseo lo mejor para ellos y me molesta cuando hacen algo que yo sé que les va a afectar. Dios odia el pecado porque Él sabe que el pecado nos saca, nos aleja de la relación con Dios. Nos aleja de Él, nos saca de su plan, nos saca de su propósito y nos saca de su voluntad. Y por eso Dios odia el pecado, mis amados. Cuando escogemos pecar en contra de Dios, Dios lo toma muy en serio, mis amados. Por eso es que Él nos extiende el perdón, porque no desea que sigamos viviendo de la misma manera. Punto número 2. La iglesia, nosotros, es el lugar para que se haga visible el perdón. Cuando hablamos de la iglesia no hablamos del edificio, ¿sí? Sé que estamos acostumbrados a decir, vamos a la iglesia, pero la iglesia somos nosotros, usted y yo somos la iglesia. Este es un edificio donde la iglesia se reúne, ¿lo ve? Entonces, la iglesia, o sea, nosotros, es el lugar para que se haga visible el perdón. La oferta de Dios está ahí, mis amados. Él dice, yo soy un Dios que perdono la iniquidad, la transgresión y el pecado. Dice, pero no tendré por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo sé que algunos de ustedes están esperando que yo quiero que el pastor explique esa parte porque ¿qué quiere decir eso? Algunos hasta me dijeron, pastor, ¿usted cree en la maldición generacional, etcétera, etcétera? Bueno, vamos a explicar lo que la Biblia realmente quiere decir con estas palabras. ¿Qué significa esto? Quiero tener mucho cuidado en cómo vamos a explicar esto y ponga atención, porque muchos de los que estamos aquí o somos hijos o tenemos hijos, ¿cierto? Y entonces nos preocupa qué va a pasar o por qué somos así o por quizás mi papá, por lo que mi abuelo hizo. Y todos deseamos que nuestros hijos sean salvos y vengan al camino del Señor, por supuesto. Por eso quiero tener cuidado con esto. No quiero poner nada sobre ustedes, que algunos ya están riendo y esperando, tomar la foto. ¿Qué va a decir el pastor? La cámara está lista. No quiero poner nada sobre ustedes que la Biblia no está poniendo sobre nosotros, ni diciendo tampoco. Aquí está. Cuando se llegue el día en que todos demos cuenta delante del Señor, mis amados, sus hijos, mis hijos, no van a ser responsables por sus pecados ni mis pecados. Cada quien va a dar cuentas por su vida, por su alma y por sus decisiones. ¿Está conmigo? ¿Ya puede respirar más tranquilamente? Ok. Pero espérese, no he terminado, hay una segunda parte. Pero, aquí está el asunto. Nuestros hijos no van a pagar por sus pecados o mis pecados, no son responsables de ellos. Pero la iniquidad, la transgresión y el pecado mío o tuyo puede afectar a tus hijos. ¿Cómo los afecta? Porque cuando ellos nos empiezan a ver la manera en que vivimos, la manera en que hablamos, la manera en que pensamos, la manera en que tomamos decisiones, comienzan a moldear quiénes ellos van a ser. Entonces cuando mi hijo empieza a ver que yo hablo por teléfono cuando no estoy enfermo y llamo al trabajo, hoy no voy a poder llegar porque me siento enfermo y no estoy enfermo, mi hijo se me queda viendo y dice, ok. Cuando mi hijo ya tiene 25 años y está ya ahora él trabajando, él agarra el teléfono porque no quiere trabajar y dice, disculpe, hoy no voy a poder trabajar porque ¿de dónde agarró eso? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Sus hijos no van a pagar por sus pecados, ni usted está pagando por los pecados de sus papás, ¿ok?
Eso no es lo que la Biblia está diciendo. Pero tu iniquidad, tu transgresión y tu pecado sí afecta a nuestros hijos. Porque estamos moldeando el corazón, la mente de nuestros hijos en cómo ellos van a vivir. Estamos moldeando en cómo va a ser su relación con Dios. ¿Está conmigo? Estamos moldeando en cómo vivir la vida, la perspectiva de la vida. Estamos moldeando, estamos modelando nosotros en la manera en que vivimos con nuestros hijos. Por supuesto. Sé que quizás ya algunos están en su iniquidad, no se crean, pensando, bueno, pastor, pero ¿qué tal si mis hijos fueron criados en el evangelio todo el tiempo? Les dimos un buen ejemplo y de todas maneras ellos se han descarriados. Sí pasa. ¿Por qué? Porque hay varios factores que descarrían al ser humano en cuanto a la relación con Dios. Uno de ellos son los deseos personales, ¿sí? El pecado que habita en cada ser humano. Está la atracción del mundo. Está el engaño de Satanás. Y nuevamente la iniquidad, la transgresión y pecados de nosotros los padres en cómo nosotros moldeamos a nuestros hijos. Son varios factores. Pero ellos se dan cuenta, mis amados, ellos se dan cuenta de las cosas buenas que hacemos nosotros y también de las cosas malas que hacemos. Ellos se dan cuenta de esas pequeñas inconsistencias que tenemos nosotros los padres, sobre todo si somos cristianos. Ellos se dan cuenta de nuestra hipocresía muchas veces. Y eso comienza a darles forma en su mente y corazón. Y aunque nuestros hijos no van a dar cuentas de sus pecados y de mis pecados, mis amados, de todas maneras, no deseamos que nuestra manera de ser afecte a nuestros hijos. Pero aquí está una palabra de aliento y de reto para usted, padres. De la misma manera en que nuestra iniquidad, tu iniquidad, mi transgresión y pecado ha afectado a nuestros hijos. Ahora que estamos en Cristo, permite que el Señor comience a transformar tu vida y permite que la gracia, la misericordia, el amor de Dios comience a desplegarse y el perdón de Dios comience a desplegarse a través de tu vida. Y así como la iniquidad, la transgresión y el pecado afecta a tu hijo, ojalá ahora que eres cristiano, la gracia, el perdón, la misericordia y el amor del Señor a través de ti también afecte la vida de tus hijos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, mientras más permitas que Dios te transforme, comiences a ser una persona diferente, permite que tus hijos también vean esto en ti. Y ellos entonces van a empezar a conocer a un Dios diferente. Igual aquí en la iglesia, mis amados, aquí en Crossroads, nuestro deseo, mi deseo como pastor, es que seamos una iglesia, mis amados, que busquemos ser más como Cristo. No quiero que seamos personas, ni yo mismo, aquellos que me conocen, usted sabe, a mí me gusta ser un transparente, me gusta ser, algunos me conocen quizás más que otros, soy una persona hasta bromista de vez en cuando, me gusta usar el sarcasmo, ¿ok? Pero eso es, Jesús usaba sarcasmo, así es que quiero ser como Jesús. Entonces, aquellos que me conocen, pero aquí en Crossroads que deseamos que las personas, queremos ser, que seamos personas genuinas, transparentes. Mis amados, la gente de afuera está cansada de aquel cristiano que se pone la corbata y el saco y se creen que son los mejores porque son cristianos. La gente está cansada de esos. La gente está cansada de la hipocresía de la iglesia. No, mis amados, aquí en Crossroads lo que más deseamos, lo que yo más deseo de mi persona, de ustedes, de mi familia, es que podamos ser genuinos y honestos los unos con los otros. Que cuando yo caiga en pecado, yo poder venir con uno de ustedes y decirles, amados, estoy batallando con esto, necesito de su ayuda. Oren por mí, ayúdenme. Y de igual manera, los unos, para eso es la iglesia, mis amados. Ojalá que un día podamos llegar ahí.
que en verdad nos amemos y podamos reflejar la misericordia y la gracia de Dios en vez de juzgarnos. Cuando el hermano venga y diga, fíjate que estoy pasando por esta situación. Ay, hermano, ¿qué estás haciendo? Mira, bueno, vamos a orar por ti después. Fíjate que el hermano... No, mis hermanos, eso es pecado. La murmuración, el chisme, eso es pecado. Dios nos está llamando como iglesia a extender gracia, misericordia, amor, perdón para los demás. ¿Dónde más vamos a encontrarlo si no es aquí en el cuerpo de Cristo? El Jesús y el Cristo que otros van a conocer eres tú. Y si tú no lo estás mostrando, entonces ¿qué esperanza nos queda? Debemos apoyarnos, ayudarnos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Reconocer que nuestras familias no son perfectas. Mi familia no es perfecta, algunos de ustedes lo saben. Bueno, yo sí, Daniel no, pero no se cree. ¿Ya vio la iniquidad y la transgresión que acabo de hacer? Mi matrimonio no es perfecto, mis amados. No somos perfectos. No la demos de perfectos. Tenemos muchas fallas todavía que Dios sigue trabajando, pero estamos buscando el ser más como Cristo y deseamos también mostrar la misericordia y el amor de Dios también a través de nosotros, a través de nuestras vidas, a través de la iglesia. El escenario perfecto para que Dios pueda desplegar ese amor, misericordia y ese perdón es la iglesia, mis amados. ¿Dónde más? Y número 3, para terminar, mis amados, recibamos el perdón de Dios, perdonémonos a nosotros mismos y perdonemos a los demás. Algunos de ustedes o algunos de nosotros creen que no pueden ser perdonados. Están obsesionados por algo que pasó en el pasado, valga la redundancia, pasó en el pasado. Algo que pasó, un evento que sucedió, algo que hiciste y está ahí como que te persigue y constantemente hay algo que te está diciendo, no, tú no puedes, jamás vas a llegar a ser bueno porque te acuerdas lo que hiciste. ¿Te acuerdas lo que hiciste? Y está ahí constante y no te perdonas a ti mismo. Crees que no puedes ser perdonado. Es más, estás inclusive atormentado por algo que pasó en tu vida. O quizá estás en medio de una lucha en estos momentos. Quizás estás luchando con un pecado y dices, no, pero ¿cómo estoy aquí en medio y quiero dejarlo, pero no puedo? Estoy atado a este pecado. No, Dios no me va a perdonar ni ¿cómo le pido perdón si lo sigo haciendo? Pues el primer paso hacia la libertad que Dios nos quiere dar, mis amados, es reconocer que Dios es capaz de perdonarte, no importa lo que haya sucedido o lo que esté sucediendo. Nuevamente, no hay pecado que sea más grande que la gracia de Dios. Porque si lo hay, mis amados, en vano murió Cristo por nosotros. Algunos de nosotros también necesitamos extender ese perdón a otros. El perdón es una idea hermosa cuando se trata de nosotros, pero cuando se trata de darlo a alguien más, se complica el asunto, ¿cierto? Pero de la misma manera en que Dios nos expresa su amor, y su perdón, que no lo merecíamos. Porque si hay alguien aquí que puede levantar y decir, bueno, yo he hecho ciertas cosas para ganarme el perdón de Dios, mis amados, por favor, mejor me bajo de aquí, por favor, usted venga y predique y enséñenos. Porque no hay nadie, mis amados, que pueda pagar, hacer algo para merecer el perdón y el amor de Dios. No había nada y no hay aún nada que tú y yo podamos hacer para merecerlo. Sin embargo, Dios simplemente canceló la deuda. Y como lo expliqué en una ocasión, no es que le dio vuelta a la página. No, ¿cómo canceló la deuda que teníamos con Él? Puso su ira y puso nuestro pecado sobre su Hijo Jesús. Y Él tuvo que morir por nuestros pecados.
O sea, Dios estuvo dispuesto a hacer todo eso para extenderte su perdón a ti. Entonces, pastor, ¿y ahora qué hacemos? Pues lo único que tenemos que hacer, ¿alguien me ayuda con una ilustración que tengo? Lo único que tenemos que hacer, mis amados, es número 1, creer que Dios es capaz de perdonarnos. Ahí comienza todo. Si no alcanzamos a creer que tenemos un Dios que perdona, si no tenemos la capacidad de creer que en verdad Dios puede perdonar cualquier pecado, ya sea del pasado, del presente y aún del futuro. Cristo murió, el sacrificio de Cristo fue suficiente para cubrir todos los pecados de la humanidad, pasado, presente y futuro, mis amados. Porque eso es quien es Dios. Quizás algunos, y quiero ser sensitivo en cuanto a esto, algunos quizás están diciendo, pastor, usted no sabe lo que me sucedió. Y quiero ser sensible a eso. Quizás no puedas perdonar en este momento. O quizás te ha sido difícil perdonar. Pero a ti te digo, danos la oportunidad como iglesia de caminar contigo. Que sea un proceso de perdón. Quizás a través de pláticas, consejería, discipulado. Porque yo te voy a decir algo, Dios no desea que te quedes ahí. Dios no desea o que te quedes en la iniquidad, la transgresión o el pecado, ni tampoco Dios desea que te quedes en la falta de perdón para ti mismo o para alguien más. Dios no desea eso. El deseo de Dios en esta mañana, ya tarde, es perdonarte, extenderte tu perdón. Hoy te dice, quiero perdonarte. Si te arrepientes con todo tu corazón, la palabra del Señor nos enseña en 1 Juan 1:9 que Dios es fiel y es justo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Mis amados, hay iniquidad, transgresión, pecado en nosotros. No hay nadie aquí que no sea culpable de eso, incluyéndome o comenzando conmigo, mis amados. No hay nada que podamos hacer tú y yo para poder alcanzar el perdón de Dios. No, Él simplemente lo extiende y te invita a ti a recibirlo primeramente, a recibirlo. Él desea perdonarte porque ese es quien es Dios. Dios es un Dios que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y Él desea que perdones a otros. El no perdonar a otros o el no perdonarte a ti mismo, estás diciendo dos cosas. Una, es que Dios no es capaz que tu pecado es más grande que Dios. Y esa es una mentira. Dos, estás diciendo que tomas el papel de Dios como juez para no perdonar a los demás, porque crees que tú tienes una mejor razón para no perdonar que Dios, quien dice, yo puedo perdonar cualquier pecado. En la Biblia hay una historia. ¿Alcanzan a ver aquí? ¿Se alcanzan a ver? En la Biblia hay una historia acerca de un joven que le dijo, Padre, yo quiero que me des mi herencia. Lo que él estaba diciendo en su cultura es que yo quiero que te mueras ya, porque lo que a mí me interesa es el dinero. ¿Sí? Había avaricia en él. Había avaricia en él. Había maldad en su corazón. Había muchas cosas. Había iniquidad porque él ya tenía un plan de irse. Dice que derrochó todo en muchas cosas. Inclusive la Biblia no nos da específicas, pero cuando usted lo estudia desde la parte cultural, porque es una historia cultural más que una enseñanza bíblica, es una historia cultural judía. Pero dice que este joven ya inclusive había pensado en orgías, prostitución, todas esas cosas en su mente. Amigos, hacer grandes fiestas. Había inmoralidad sexual.
E igual que este joven, todos estamos ahí. Todos hemos cometido algo en nuestra vida. Algunos tienen pecado de ira, de contienda. Algunos de nosotros hemos cometido diferentes pecados en nuestra vida y muchos inclusive quizás lo siguen cometiendo. Por ejemplo, el orgullo. Nadie puede decir aquí que no tiene orgullo, porque el primero que diga que no tiene orgullo tiene un pecado de mentira. ¿Lo ve? Todos pecamos de una u otra manera. ¿Qué tal la lujuria? Jesús vino a poner la barra aún más alto. Dice: de cierto te digo que no pecas con una mujer, porque antes se pensaba que acostándose con la mujer se consumía el pecado. Pero Jesús dijo: no, con el momento en que la ves y la deseas en tu mente, ya has pecado. Lujuria, pecado de lujuria. ¿Cuántos de nosotros pasamos por algunas de estas cosas? Infidelidad, mis amados. Engaño, ya pusimos mentira aquí, pero engaño. Muchas veces pasamos por esto. Falta de perdón. La falta de perdón es un pecado. Falta de perdón. Y comenzamos a ensuciar nuestras vidas, y así como este joven de la historia del hijo pródigo, comenzamos a ensuciar nuestras vidas de diferentes maneras. Envidia, robo. Dice: no, yo no robo, pastor. ¿Qué tal cuando te vas temprano del trabajo o llegas tarde, pero tú quieres que te paguen las 8 horas? Peleas, malicia, peleas, griterías, idolatría. Dice: no, pastor, yo ya soy cristiano, no soy idólatra. ¿Y qué tal del teléfono celular o cuando quieres el nuevo? Hablamos de eso con los hombres, ¿cierto? El trabajo puede ser tu idolatría, tu familia puede ser tu idolatría. Porque idolatría es aquello que viene a tomar más importancia sobre inclusive de Dios. Eso es idolatría, aquello donde pones tu esfuerzo, tu empeño, tus finanzas, tu tiempo. Eso es idolatría. ¿Qué tal lenguaje obsceno? ¿Qué tal borracheras? Sobre todo ahora en el mundial. ¿Por qué se ríe? Porque México perdió. Vamos a la borrachera. Aquí estamos, mis amados. Muchos de nosotros hemos estado aquí, y algunos quizás están aquí batallando con algunas de estas cosas. Y ahí estaba el hijo, lo llevó tanto su pecado, su iniquidad y su transgresión, que terminó en medio de los cerdos. ¿Y usted sabe lo que representan los cerdos? Y muchos de nosotros hemos llegado ahí. Estamos enlodados o nos hemos enlodado con los cerdos. Lo maravilloso de la historia bíblica es que dice, hay una frase donde dice, y el joven vino en sí. El joven, estando en medio de todo ese lodo, de todo en medio, él llegó y pensó,
Y claro, aquellos que sabemos cómo trabaja el Espíritu Santo, creo que fue el Espíritu Santo hablando a su vida y diciéndole: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo involucrándote en inmoralidad sexual? Hombres, ¿qué están haciendo viendo pornografía? No sabes cómo eso puede destruir tu vida, tu familia, etcétera, etcétera. ¿Qué estás haciendo peleándote con todo el mundo, teniendo arranques de ira? ¿Qué estás haciendo teniendo el orgullo o la vanagloria? Y el Espíritu Santo empieza a hablar a este joven de igual manera que nos habla a nosotros. ¿Qué estás haciendo enlodado en la lujuria? ¿Qué estás haciendo enlodado en la envidia? Siempre queriendo lo que los demás tienen o queriendo más. La avaricia. Dios dice: ¿qué estás haciendo ahí? Y el joven recapacita y dice: es cierto, aún los sirvientes en la casa de mi padre comen mejor y están en mejor posición. Dice: me levantaré de aquí y regresaré a la casa de mi padre. Dice: y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Por lo menos déjame ser uno de tus siervos. Y el joven regresa. La Biblia nos enseña que todos los días está el padre esperando, mirando en el horizonte a qué horas, cuándo es el día que su hijo va a regresar. ¿Cuándo es el día en que su hijo va a tomar la decisión de dejar de mentir, de decirle: no sé qué hacer, padre, tengo un mal, oh Dios, de decir mentiras, de usar lenguaje obsceno, pero quiero regresar a ti? Y el padre está esperando, y cuando lo ve venir, el hijo llega y le dice: papá, ¿se acuerda del plan que tenía el hijo? Decirle: papá, he pecado contra el cielo. Y el papá ni lo deja terminar la frase, porque en el corazón del padre ya lo había perdonado. Dios, mis amados, tomó esa decisión mucho antes que tú nacieras. Dios había tomado ya la decisión de amarte, de extenderte su misericordia, de extenderte su perdón y de su gracia. Por eso Él dijo: yo amo a JD y yo sé cómo JD va a pecar. Perdón, JD, que te use como ejemplo. Yo amo a Carlos, yo amo a William, yo amo a Oscar. Yo sé en qué cosas ellos van a pecar y van a pecar en contra mía, pero yo soy el Dios que perdono la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y entonces Él tomó la decisión, mis amados, de enviar a su Hijo Jesucristo a pagar por tus pecados y por mis pecados. Él no simplemente le dio la vuelta. Alguien tenía que pagar por estos pecados, cubrir esos pecados para poder Él extender su perdón. Y hoy Él te extiende su perdón. Y tú dices: pero Dios, es que quizás no puedo. Él dice: quizás tú no puedas, pero déjame recordarte que yo soy el que te sostengo. Yo soy el que te ayudo. Yo soy el Dios de misericordia. Yo soy el Dios que ya te ha perdonado. Yo soy el Dios clemente. Yo soy el Dios que te ama. Yo soy el Dios y tú eres mi hijo. Dice la historia del hijo pródigo, que él vino y le dijo a sus sirvientes: ven y pónganle una túnica nueva, porque estaba en sucio su hijo. Viene y le pone un anillo nuevo, porque es símbolo de autoridad, de limpieza, y le pone unas sandalias. Porque los sirvientes no usaban sandalias, solamente los que eran parte de la familia usaban sandalias. Y él le dice: tú eres parte de mí, tú eres mi hijo. Vamos a celebrar, porque no es porque tú te lo mereces, tú has hecho lo peor, pero yo te perdono porque yo te amo. Y eso es lo que Dios quiere recordarte el día de hoy, mis amados. ¿Por qué no se pone de pie y cantamos esta canción juntos y le decimos:
El Dios que perdona extiende su perdón a ti. Quizás algunos de los que están aquí jamás han experimentado el perdón de un Dios que ama, pero hoy te está invitando a que vengas a Él. Yo voy a estar en la parte de afuera si alguien desea que tengamos esta conversación. Quizás algunos están aquí y dicen, bueno, yo he sido cristiano, pero necesitaba escuchar esto porque en el tiempo pasado hice algo que no he podido perdonarme a mí mismo. Pues Dios te dice que hoy te perdona, hoy eres libre de pecado, hoy eres libre de la iniquidad, hoy eres libre de la traición, y el Señor te invita a caminar con Él una nueva vida. Quizás algunos de los que están aquí dicen, pastor, yo soy de los que no pueden perdonar. Hay alguien que hizo algo en mi vida, que marcó mi vida y me ha sido muy difícil perdonar. No te preocupes, si no puedes perdonar el día de hoy, no te sientas juzgado, sino al contrario, queremos caminar contigo para que tú puedas también experimentar la libertad que hay en Cristo, porque por eso Cristo murió por nosotros, para darnos libertad, completa libertad y una vida abundante en Él. Padre, en esta hora nos acercamos a ti. Tú conoces nuestra vida, no podemos esconderte nada. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, tú conoces nuestros pensamientos, y reconocemos que hemos pecado en contra tuya, Señor, y nos arrepentimos en esta hora, oh Dios, y te pedimos que nos perdones. Y creemos tu palabra donde dice que si confesáramos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recibimos tu perdón, Señor. Recibimos tu perdón y gracias por tu perdón, Padre. Gracias por quien tú eres, un Dios perdonador. Gracias por perdonarnos. Ahora ayúdanos que a través de nuestra vida ese perdón pueda ser reflejado también a los demás. Que tu gracia, tu misericordia, ese Dios que es lento para la ira, clemente y grande en misericordia, pueda ser manifestado a través de nuestras vidas, Señor. Padre, que el día de mañana, cuando regresemos a nuestros trabajos, a nuestros hogares, oh Dios, que ahí sean los lugares donde, oh Dios, pueda expresarse ese Dios al que hemos conocido en las últimas semanas. Te pido que tú seas con cada uno de mis hermanos, les bendigas, les fortalezcas, les guíes, Señor. Oh Padre, y que todavía si hay alguien durante la semana que esté, Señor, oh Dios, todavía luchando internamente con esto, Dios, te pido que tu Espíritu Santo le ayude a entender esta verdad, Señor, que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos tu perdón, pero que tú eres un Dios que extiende su perdón a nosotros gratuitamente, Señor, porque nos amas. Bendice a mis hermanos, guárdales durante la semana, su entrar, su salir, su levantar, su acostar, su familia, sus hijos, Señor. Que nunca falte, Señor, comida en su alacena. Oh Padre, te pido que tú bendigas el fruto de sus manos. Te ruego esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Nos vemos la próxima semana.